científica, oigan. Mentes criminales con la doctora Peggy Ostrowski. No, más bien es de memoria, no de los asesinos. ¿Cómo es? Peggy Ostrowski, los 7 pecados de la memoria. Sí, una mejor jalada así, algo. Peggy Ostrowski es neuropsicóloga. De hecho, ahorita estábamos comentando, ya te viste en MOA de aniversario. Ya me vi, ¿qué tal? Escribiste dos. Uno sobre la maldad, la personalidad de verdaderamente malo, y otro sobre el miedo y el cerebro, cuando estás aterrado, cómo manejas los miedos y también cómo evolucionan tus miedos a lo largo de la vida. Los diferencia entre un niño y un adolescente y un adulto. Entonces, bueno, ojalá les guste, porque les decía yo que tu revista MOA es como libro de texto, ¿no? ¿Cómo? Sí, dice Peggy, no sé, esto no es para leerse en el baño. ¿Cómo? No, es para poner atención. Es para subrayar, para tomar notas. Claro. Realmente, creo que se van a hacer, puedes hacer un libro de texto en lugar de revista nada más. Es que lo que escribió Peggy, que seguramente muchos que tienen la MOA de abril ya lo vieron, es qué tan malo eres. Y es básicamente la explicación de por qué hay gente que disfruta haciéndole daño a otros y que tiene que ver el cerebro en todo esto. Entonces, para entender qué es ser malo, qué es la maldad, y qué es ser malísimo. Claro, malo de Malolandia. Malolandia, y lo que hablábamos aquí en otro programa de la triada oscura de la personalidad, pero ahí hay una serie de test de hostilidad y también de escalas, ¿no? De los que son verdaderamente malos, terribles. Y luego el no te aterres, que también es de Peggy. Ahora sí que cómo tu cerebro registra tus momentos de terror y de pánico y de miedo y de horror. Yo creo que lo interesante es no nada más dejar el cerebro, ¿no? Pero correlacionarlo con tus miedos en la vida, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, una escalita de los miedos cuando eres chiquito, que tienes miedo a que tu mamá te abandone y que no regrese, y los diferentes miedos a lo largo de la vida. No, está buenísimo. Bueno, Peggy Ostrowski en MOA del mes de abril para que la lean, porque escribió dos grandes artículos. Nunca te he preguntado, es que ayer se lo pregunté a Eduardo Calixto y nos carcajeamos todos, de que lleva básicamente como 17 años estudiando. ¿Tú qué estudiaste? Bueno, yo llevo lo mismo. A ver. ¿No? Estudié la licenciatura en psicología en la UNAM, orgullosamente. Sí. Me enfoqué siempre en la psicofisiología, en el cerebro. Luego hice una maestría y un doctorado en la Universidad de Northwestern. Y luego hice otro doctorado en biomedicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces la gente me dice, oye, ya ponte a trabajar, ¿no? ¿Qué es esto de que estás estudia? Entonces sí, son muchos años y estoy encantada y me siento súper afortunada, ¿sí? De haber tenido. ¿Sabes qué? Yo creo que todas nosotras somos afortunadas porque nos apasiona nuestro trabajo. Total. Y pagaríamos por hacerlo, ¿no? Totalmente. Claro. Y déjenme decirles que Peggy escribió el libro Mentes Criminales, que es un libro en donde entrevistaste al Mocha Orejas, a la Mataviejitas. A todos los malos, malísimos. Pero lo importante es que no todos están en la cárcel, eso es lo que la gente me dice, hijo, ¿sabes qué? Creo que mi hijo es de esos. Y se preocupan, y ahorita en el Twitter, que estoy como muy activa, me consultan y me hacen, la gente sí está muy preocupada porque sí estamos muchas veces rodeados de malos. De gente mala. Hoy vamos a hablar de los 7 pecados de la memoria. Explica. Sí es. Fíjate que la memoria, bueno, es un tema que a mí me ha fascinado, a pesar de que cada vez que sale un criminal todo el mundo me habla, ¿no? Piensan, salen criminales, inclusive me hablan de CNN, en Atlanta, etcétera, porque tienen esta mente criminal, Peggy, para que nos explique. Sí. Pero mis temas de interés son el cerebro y la memoria, por ejemplo, el lenguaje, el envejecimiento. Y la memoria es un tema fascinante, porque cuando vemos que el cerebro humano puede mantener billones de impresiones, y algunas son momentáneas, pero otras duran toda la vida. Claro. Y eso es lo que llamamos memoria. Entonces, este órgano maravilloso, estamos bombardeados de estímulos visuales, auditivos, táctiles, pero no necesitamos retener todo eso, necesitamos limpiar todo eso. Y eso pasa en el cerebro. Esta limpieza, cuando limpia y reconstruye, produce ciertos errores. No es como una grabadora el cerebro. A pesar de que los que estudian las ciencias de computación quieren hacer modelos de memoria en base a cómo la computadora retiene, el cerebro es muy diferente. Y entonces cometes errores. Entonces,
esto viene de un libro que publicó Dan Schachter, que es de la Universidad de Harvard, psicólogo, para no apropiarme de sus ideas, que ahorita vamos a ver. Un pecado de la memoria es que te vuelas la información, y eso pasa en muchos lados, ¿no? Tú dices, la música, por ejemplo, ciertos músicos ahorita demandaron al que hizo la música esta de Happy, que ha sido tan... a William Ferrell. Ajá. Por muchos millones, porque dicen que se robó la música de otros. Sí. Muchas veces puede ser voluntario, pero muchas veces es involuntario, ¿no? Qué estupidez dije, perdón, Pharrell Williams. Pharrell Williams. Bueno, pero entonces, así como hay los errores capitales, ¿no? Como son la vanidad, la ira, la envidia, la gula, la lujuria. La lujuria, ¿cuál otra? La soberbia. Ajá. La pereza, ¿no? La pereza, la avaricia, ¿no? Pues así están los 7 pecados de la memoria, que nos pueden meter en unos problemones. Sin embargo, son parte de un proceso, porque toda la vanidad y la ira y la gula pues, son parte de los mismos procesos, pero exagerados. Claro. Y así nos pasa con los 7 pecados de la memoria. A ver, vamos a ver en cuál incurre cada uno de ustedes, ¿okay? Y entonces, antes de eso, te voy a hacer una pruebita, Marta. Tú que eres tan valiente. Bueno, a todos. Bueno, nada más, sí, a todos. Pero a ver, lo que quiero ver es cómo lo haces tú. Okay. ¿Cómo está tu memoria? Ay, Dios mío santo. A ver, bueno, también todos juntos, cuentavientes, examen de memoria. También puedes hacerlo Rebeca y Luisa, ¿no? Okay. Bueno, quiero ver cómo anda tu memoria. Okay. No, nadie puede de memoria, hija. Okay. ¿Cómo que hay que apuntar? Exacto. Ay, de veras. Exacto. Primer pecado, estar distraído. Bueno. Exacto. Okay. Bueno, entonces ahí voy, Quiero ver cómo anda su memoria. Entonces voy a decir varias, no se vale apuntar. Okay, la primera. No. Entonces ahí voy. Son varias palabras. Silencio. Entonces, a ver cuántas recuerdas. Cama, reloj, sueño, noche, colchón, roncar, cansado, noche, alcachofa, insomnio, descansar, noche, alarma, siesta, roncar y almohada. Entonces, a ver, va a estar más fácil de lo que piensen, no se pongan nerviosos. ¿Recordaron roncar y almohada? Sí. Sí, porque lo repetiste varias veces. Exacto. Y noche también lo repetiste. Y porque son los últimos y los primeros de la lista. Entonces tenemos, cuando recordamos información, recordamos lo primero y lo último. ¿Recordaron alcachofa? Sí, totalamente. Pero más bien déjanos decir que nos acordamos. A ver. No. No me eches a perder mi prueba. A ver. ¿Recuerdas? Sí, porque esta no es diferente a todos los demás. demás. Es diferente a todo lo demás, claro. Claro, está segurísima. Sí. ¿Cuántos? ¿100% que estaba ya alcachofa? Sí, estaba alcachofa. 100%. ¿Recordaron la palabra noche? Sí. Claro. La dijiste varias veces. 100%. 100%. Perfecto. ¿Recordaron la palabra dormir? Sí. 100%. ¿Claro? Sí. Sí. Pero nunca lo dije. ¿Ves? Yo sabía que también no. ¿Qué ibas? 100%. Yo me quedé callada, No dijiste estaba sí. segura, pero dijo dudaste. Sí, no, dudé cañón. Bueno, esto es lo que a ustedes les pasa, nos pasa al mundo entero. Y quiere decir que la memoria, entonces, eso les crea una falsa memoria. Y es así como funciona la memoria. La memoria no es una grabadora, no estás registrando todo, sino continuamente estás tratando de reconstruir en tu cerebro y entonces se crean falsas memorias. Y este es uno de los pecados que vamos a hablar, que es la sugestionabilidad y los sesgos. Y esto, en todas estas series de abogados, no han visto esta de Good Wife, tú que ves tantas series, es de abogados y entonces continuamente puedes crear falsas memorias, puedes crear sesgos, decir, a ver, seleccione al que atacó, al que lo atacó, y la persona dijo antes llevaba una sudadera y entonces luego ponen fotos y solo ponen uno negro con sudadera. Entonces obviamente la gente tiene el sesgo de, pues si traía sudadera, fue, y ese no fue. Entonces, en las leyes, los abogados
muchas veces tiene sesgos. Ha habido grandes demandas contra psicoanalistas, por ejemplo, en Estados Unidos, porque muchas veces hay esta idea de que si fuiste violado y abusado cuando en la infancia, y esto puede ser implantado por la forma como el psicoanalista te entrevista. Te dicen, a ver, en tu infancia, cómo era la relación con tu padre y tu madre, y te tocaban, etcétera. Y ha habido demandas en Estados Unidos y han metido a la cárcel a gente. Y esto, bueno, ahí está duda si sí sucedió o fue plantado, sugerido por el estilo de aproximación. Bueno, por eso en muchas series cuentavientes se han fijado que de repente no se pudo procesar al criminal porque fue entrevistado de manera poco profesional, quote, quote. Exacto. Porque después de 7 horas de estar en una entrevista, tú fuiste, confiésalo, Sí, ya dices, confiésalo. sí fui yo, hombre. Acabas diciendo que sí fuiste tú, pero porque hay sugestionabilidad. Claro, y en los testigos también. Entonces es lo que están los abogados muy listos y saben un chorro de psicología. Pero ¿no? a ver, dime de la vida diaria. Bueno, en la vida diaria vamos entonces a hablar primero, luego hablamos de la sugestión. Nada más te quise enseñar cómo puedo generar, bueno, cómo podemos generar Claro, esta hablaste de falsa muchas cosas que tienen que ver con dormir. Exacto. Y entonces cuando dijiste, Dormir. oyeron la palabra dormir, todo el mundo dijo sí. Generaste porque reconstruiste, no eres Claro. una grabadora. Te dije insomnio, te dije almohada, te dije no sé qué. Y entonces, bueno, es interesante, ¿no? Entonces vamos a ver en la vida diaria, de la vida diaria. El primer pecado o problema muy serio es la distracción. Entonces, la distracción podemos decir que es una interfase entre atención y entre memoria, ¿no? Entonces, muchas veces en la vida cotidiana hacemos todo en automático. Estamos, nos ponemos las llaves siempre del coche en la bolsa, ponemos los lentes en un lado, etcétera. Y entonces funcionamos en automático y eso es eficiente. Pero puede haber un momento dado en donde vas al súper, sacas todas tus bolsas y entonces de la cajuela y entonces ya vas a tu casa y no puedes abrir la puerta. Dices, puta, y dejé las llaves en no sé dónde, te vuelves loca y eso pasa bastante Sí, frecuente. bueno. Y eso es un fenómeno en donde estabas sacando las bolsas y no te fijaste que dejaste las llaves puestas en la cajuela y que ya no las traes en tu bolsa. Entonces, continuamente las personas que están agobiadas y estresadas y haciendo multitareas, muchas veces su atención está dividida. Estás haciendo muchas cosas y funcionas en automático y te dijeron algo y sí, luego. Y entonces esta cuestión, la distracción, es muy importante porque eso no es ni siquiera un error de memoria, es un error de que nunca entró a las cajas de memoria. Claro, Entonces, bueno, ¿sabes qué? ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me pasa cada rato. Que van manejando, Y por estar escuchando la música no, ya te y por pasó. estar distraída, cuando te das cuenta, ya estás en San Jerónimo. Y no registraste que pasaste por el Hospital Ángeles, Claro. por Perisur, por TV Azteca, y de repente digo, ¿dónde estaba mi mente? Que ya Que llegué ya en 2 estoy en San minutos. Jerónimo Ajá. y no registré todo el trayecto. bueno, a la gente además le preocupa enormemente con toda esta difusión de divulgación de la enfermedad de Alzheimer y de las demencias, en donde sí hay síntomas muchas veces en donde te pierdes en lugares conocidos. Es que estaba manejando y aparecí en otro lugar de la ciudad y se angustian y entonces se bloquean, pero eso es una enfermedad muy diferente. Pero parte de esto es la distracción. Yo incurro en este pecado capital de la memoria. Yo La también. distracción. Soy Bueno, súper distraída. les pasa muy seguido a las gentes que están con la edad, Todo el te tiempo. pasa, pero te pasa mucho cuando estás estresado, cuando tienes muchas cosas. ¿Cuántas veces te pasa que tienes que cambiar tu PIN y tu clave y tu de internet y pides la alterna? Bueno, 10,000 veces, ¿no? Ajá. Yo les voy a decir lo que siento cuando entro a un sitio. Me da igual si es Amazon, eBay, iTunes. iTunes, me da igual. Y me sale password. Sí, claro. Esto siento. Claro. Es una angustia y tienes que estarlo cambiando. Me da una angustia porque digo, el password no me voy a acordar. ¿Cuál era? No me voy a acordar, no me voy a acordar. Además, todos te dicen que no uses tu nombre ni tu fecha de nacimiento porque esa es la primera que los hackers Ajá, te buscan. Entonces, pones sí, claro que me voy a acordar, ¿no? Y pones una cosa sofisticadísima y luego te dicen que 3 mayúsculas, 2 minúsculas y 4 números, ¿no? Entonces, bueno,
eso nos pasa y es un fenómeno de distracción, y ahorita vamos a ver. Okay. Pero hay otra parte que es interesante relacionado con este pecado de la memoria, es lo que se llama la memoria prospectiva. Tú no solo te estás acordando de lo que pasó, sino tienes que planear lo que va a pasar en el futuro, a qué horas te tienes que tomar una pastilla, a qué horas tienes que ir a la cita, y entonces eso se llama la memoria de acordarnos lo que tenemos que hacer en un futuro. Y muchas veces lo que pasa es que usamos las claves inapropiadas, por ejemplo. Por ejemplo, dices, me voy a tomar, te dicen, oye, si ves a Juan, dile que nos vemos en la noche. Tu marido te dice, ¿no? Y entonces lo que pasa es que esa clave de Juan vale gorro, porque Juan representa 80,000 cosas, llegas en la noche y no apareció Juan, porque tú no utilizaste la clave apropiada. O dices, me voy a tomar, voy a ver, cuando vea a Silvia me voy a acordar que me tengo que tomar la pastilla. Pues Silvia vale gorro, en ese momento puede ser muy coherente. Entonces muchas veces tienes claves inapropiadas para acordarte de las pésimas cosas. asociaciones de ideas. Tienes que hacer, para acordarte de algo, tienes que poner atención y poner claves como extrañas, ¿no? Por ejemplo, hay un experimento que les digas, cada vez que oigas la palabra película, tienes que apretar un botón, o cada vez que oigas la palabra Yolif, ¿no? Y lo que funciona mucho mejor es la palabra Yolif, no la palabra película, porque la palabra Yolif es poco común, es una clave que dice Yolif, claro, la pastilla. Entonces eso de que la gente para acordarse que tiene que tomar la pastilla, bueno, es algo que lo tienes ahí presente, pero tiene que ver con este fenómeno de la memoria hacia el futuro, de lo que tengo que hacer en el futuro, y nos mete en muchos problemas. No, pues también estoy en el... Oye, las citas. ¿Cuántas veces no les ha pasado que dices, me tomé el antibiótico? Y ahí estás contando en la cajita, faltan 3, entonces si empecé antier, llevo 1, 2, entonces sí falta 1. O, no, entonces hay 4, pero entonces sí, ya me tomé, pero ¿a qué hora me lo tomé? Entonces claro, como lo haces en automático porque estás distraído, claro, ya no sé si me tomé el descongestionante. Pero que no apuntan en sus cajitas. ¿Cómo? Yo hago esto, ¿me vale? Porque a mí se me olvida todo. A ver, todo. ¿qué? Pongo mi cajita de pastillas, ¿ok? Ya me la voy, es la primera toma. Son las 7 de la noche. Empecé a las 7. O sea, como bitácora. 7 p.m., nada más una vez. 7 p.m. cada 12 horas. Entonces yo ya veo, me la tomé a las 7. No estás entendiendo. Sí, güey, ya a las puedes 7 de la a las mañana. 11 de la mañana y no sabes si te tomaste la pastilla ya de las 7 no te la tomaste. ¿Sabes lo que hacemos para gente que está amnésica? Pero eso ya suena amnesia, ¿verdad? Te ponen te hacemos un programa y te dice, tómese la pastilla. Y a los 5 minutos, otra vez, entonces ya se tomó la pastilla. Claro. Para tu alarma. No, bueno, dice aquí Leslie, ¿y qué tal? Le di la medicina al niño. Eso también, claro. Y el niño torcido en el hospital porque le dieron una sobredosis de antibiótico. Qué cosa más espantosa. Claro. Regresando del corte, vamos a hablar del bloqueo, la memoria transitiva o temporal, la sugestionabilidad, plagio involuntario, sesgos y persistencia. Los pecados de la memoria, con la doctora Fey Ostrowski en W Radio. Bien. Estamos cumpliendo. 7, 8, 10 años al aire. 10 años al aire. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. Estás escuchando W Radio. Calidad, frescura y variedad solo en los miércoles de plaza en Fresco. Claro, Jackie, lo mejor para llevar a casa está en miércoles de plaza, como el kilo de naranja Valencia y la pieza de espinaca que están a solo $2.90. Sí, naranja y espinaca a $2.90. Variedad, calidad y precio solo en miércoles de plaza en Fresco. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la oscuridad de la trata de personas. Somos el turquesa de tus derechos. No somos el gris del salario mínimo. Somos el turquesa del salario justo. No somos la sombra de los políticos de siempre. Somos el turquesa de la gente como tú. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. El reino de Oz ha caído bajo el hechizo de la malvada bruja del oeste.
y solo un pequeño mono volador podrá reunir a los Guardianes de Oz. ¡Vamos! ¡A la ciudad de Esmeralda! Solo en cines. México vive una historia triste, amarga e injusta. Sus gobiernos privatizaron la banca, Telmex, Ferronales. Le cargaron al pueblo la deuda multimillonaria de los bancos. Aumentaron los impuestos. Entregaron el oro, sus playas, su petróleo. En el Partido del Trabajo estamos luchando porque los mexicanos escribamos una nueva historia. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. W Radio y Prisa Radio, en la 7ª Cumbre de las Américas. Más de 30 mandatarios de diferentes países del continente se reunirán en un solo territorio. Panamá será la Casa de América que abrirá sus puertas para recibir al mundo. El músculo informativo de Grupo Prisa estará en Panamá para que estés al tanto de lo que acontezca como si estuvieras presente en el istmo. Seremos los ojos y oídos del mundo en Panamá. La selección informativa más importante del continente ya está en Panamá. No te lo pierdas esta semana en todos los espacios informativos de W Radio. Soy Henry Rodríguez, de ADN Radio Costa Rica. Soy Edwin Cabrera, director de los servicios informativos de Radio Panamá. Soy Guillermo Ruiz, de Radio Panamá. Mi nombre es Diego Senior, de Caracol Radio Colombia. Soy Enrique Hernández, de W Radio México, y formaré parte de la cobertura de Prisa Radio en la Cumbre de las Américas 2015. W Radio, en la Cumbre de las Américas, Panamá 2015. Ven con tu familia y amigos al segundo Festival Cerveceros de México. Conoce más de 30 marcas de cerveza, disfruta de una gran variedad de comida y diviértete con diferentes actividades al aire libre. Este 18 y 19 de abril en el Deportivo Lomas Altas. Vive la experiencia. Cupo limitado, preventa de boletos en Ticketmaster. Hola, Lili. Hola. Se hizo tarde. Disculpa, es que fui a pagarme un nuevo refrigerador. ¿No tenías dinero? Pero ya tengo. Declaré en el portal del SAT y en menos de 10 días ya tenía mi devolución. Está fácil presentarla y viene prellenada. Uy, ¿sí está fácil? Claro, inténtalo. Fácil y rápido. Declarar conviene. SAT, Servicio de Administración Tributaria. Contáctanos. Manda un mensaje desde tu celular al 611-11. Escribe W Radio. Haz tu comentario, mándalo. 611-11. Contáctanos, Radio. Yo no lo creo, no lo creo. Pues dirás lo que quieras, pero a mí me va mejor. A mi chamaco de quinto le dieron una tablet. ¿Cuándo había pasado algo así? Nunca. ¿Cuándo había bajado el recibo de la luz? Nunca. Las llamadas de larga distancia ya te las cobran como locales. Y ahora que pedí lo del Infonavit, te prestan el doble que antes. ¿Cuándo habías visto que pasara todo esto? No, pues nunca. ¿Y cuándo te había invitado a comer? Nunca. Si te va bien a ti, le va bien a México. PRI, trabajando por lo que más quieres. Candidatos de la coalición PRI Partido Verde a diputados federales. Ahora el Chedraui te trae los martes y miércoles de frutas y verduras con increíbles ofertas. Cilantro, espinaca y acelga a solo $1.80 la pieza. Y tomate saladeta a solo $8.50 el kilo. Sí, tomate saladeta solo $8.50. Este 8 de abril en Chedraui. Lo nuestro es cuidar a tu familia. Moderato en concierto. Gira, Malditos Pecadores. Este 7 de julio, en el Auditorio Nacional. Moderato en concierto. Gira, Malditos Pecadores. Boletos en taquilla o al 5325-9000. W Radio, invita. Mira, ¿ya viste ahí? ¿Qué pasó, vecina? Se están robando ese coche. Ahí hay una patrulla, vamos a decirle. No sé. Mejor no. Calladitas nos vemos más bonitas. No, calladitas no nos vemos más bonitas. Hay que hablar. Si hablas, puedes cambiar las cosas. ¿Tienes el valor o te vale? Fundación Televisa. 96.9 FM. 900 AM. Transmitimos desde la Ciudad de México. W Radio. Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. Por W Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es la información más destacada. Falleció una persona más a causa de la explosión de una pipa en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos ocurrida el pasado 26 de marzo, con lo cual aumentó a 19 el número de víctimas mortales. La Fiscalía General de Tabasco informó que falleció Ana Patricia Sánchez Madrigal, de 24 años de edad. Su cuerpo ingresó este miércoles al servicio médico forense. De acuerdo con las autoridades, las víctimas y lesionados
intentaban recolectar el combustible de la pipa volcada, sin respetar el perímetro de seguridad colocado por elementos de protección civil cuando se registró la explosión. El próximo 26 de abril concluye la licencia del gobernador constitucional de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por lo que el Congreso local iniciará a partir de esta semana los cabildeos, el análisis y la discusión sobre la separación o ratificación del gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, según anunció Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno. Legisladores locales del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PAN pidieron al mandatario no entrometerse en la campaña electoral. Le reprocharon que se haya convertido en operador político de los candidatos perredistas, por lo que anunciaron que valorarán su permanencia. Se recupera el peso frente al dólar. En ventanillas bancarias, el dólar libre se vende en un precio máximo de 15 pesos con 15 centavos, 5 centavos menos comparado con el cierre de la jornada de ayer, y se compra en un mínimo de 14 pesos con 28 centavos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a funcionarios sancionados por Estados Unidos como viceministros del país. De esto nos informa Eliangélica González, corresponsal de W Radio. El presidente venezolano nombró 4 viceministros, de los cuales 2 serán ocupados por funcionarios que pertenecen a la lista de 7 personas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos y corrupción. Se trata de la fiscal Catherine Harrington, quien ahora ocupará el viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal. Nicolás Maduro elogió a la nueva viceministra y nuevamente criticó la medida del gobierno estadounidense que afectó a la abogada junto a 6 altos funcionarios militares. El mandatario también anunció el nombramiento del general Manuel Pérez Urdaneta como viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, otro de los sancionados por Estados Unidos y quien hasta el momento dirigía la Policía Nacional Bolivariana. En una hora tenemos más información. Soy Ivette Parga Ávila. Les recuerdo que pueden visitar wradio.com.mx y seguirnos en @wradioméxico. Ahora seguimos con Marta de Baile y todo su equipo. Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. Por W Radio. Abre Twitter. @Marta de Baile. Y Facebook. De Baile. Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. Escribe. Estamos hablando con la doctora Peggy Ostrowski. Ella es neuropsicóloga de la UNAM, sobre los 7 pecados de la memoria. Y ahorita les conté que, ¿sabes qué me trauma, Peggy? Mis hijas me dicen, ay mamá, ya, cuéntanos cuando eras chiquita. O ay, ya, cuéntanos de tus galanes. O cuéntanos cuando eras puberta. O cuéntanos del viaje que hiciste. No me acuerdo de nada. Claro. Entonces, cuando viene gente que ha sido parte de mi vida, les pido que les cuenten las historias que yo no les puedo contar porque no me acuerdo de nada. Bueno, creo que es fantástica porque eso es lo que se llama la parte transitiva o temporal de la memoria, que es otro pecado, ¿no? Y se refiere a la pérdida o desvanecimiento de la memoria a través del tiempo. O sea, las memorias no duran para siempre. Algunas sí, ahorita vamos a ver, porque ese es otro fenómeno. Pero en general no es difícil acordarte de lo que hiciste ayer, pero sí de lo que hiciste hace 6 semanas, o hace 6 meses, o hace 6 años, pues muchas veces se desaparecen. Entonces, muchas veces eso nos mete en muchos problemas porque te encuentras a alguien que te dice, Marta dorada, ¿cómo estás? Y te trata como pues si fuera su amiga íntima. Y claro, dices, no tengo la menor idea de quién es esta. Es horrible. ¿No? Sí, y entonces, ¿por qué olvidamos? ¿No? ¿Qué es lo que nos pasa? Las preguntas, ¿por qué se nos olvida? ¿No? Claro. Entonces, bueno, hay muchas causas. No es eficiente recordar todo lo que aprendemos. Nuestro cerebro estaría saturado con estas huellas de memoria. Entonces es importante olvidar. En general nos acordamos de las experiencias muy intensas que tienen valor de supervivencia, pero lo de la escuela siempre se nos olvida.
cuando Sí, yo claro. hago mis pruebas, que eso es memoria a largo plazo. Oiga, hace años que ya no hago divisiones, yo ya no sé hacer divisiones, por ejemplo, ¿no? Porque además eso lo usan. Pero entonces la memoria, mucha información, muchas causas de por qué olvidamos. Entonces una de las causas es que cierta información nunca va a llegar al almacenamiento permanente. Tenemos como cajitas de memoria, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, y muchas no llega a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no le prestaste atención, lo oímos, lo vimos, pero no... ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que no le presté atención a mi infancia? Algunas cosas no tienen, no. Igual no fuera algo relevante o Yo importante. creo que lo para relevante ti. y emocional, sí, te acuerdas, Oiga, ¿no? les conté el otro día. ¿Qué? Que me dice Charo Fernández, ay, mana, porque te acuerdas cuando me acompañaste a Miami al shopping de las cosas de mi casa? Y yo, ¿qué? Sí, Marta, Hija, sí. Yo no fui fuimos contigo. a Miami. O sea, eso no puede ser que se te olvide así nada más. Eso sí te necesito Acompañé a valorar. Charo para ayudarle a escoger todas las cosas para su casa. No, está cañón. Si me han preguntado, Fegui, ¿tú has ido a Miami con Charo? Yo hubiera dicho, no, nunca he ido. No, bueno, eso sí, porque son periodos largos. Algo, Claro. A lo mejor lo bloqueaste, no la pasaste tan bien y estabas llena de envidia porque ella compraba sus cosas y tú no. O igual ¿Verdad? estabas enamorada y estabas pensando en un Exacto. choro así, o no sé, hija. Puede ser. Bueno, eso está un poco grave porque son Gravísimo. esos Sí. eventos. Pero bueno, ciertas memorias, si tú no las procesaste a fondo, nada más las viste, las oíste, bueno, pues se pasan. Luego, las memorias pueden sobresaturarse con otra información similar. Y entonces hay información original que no es relevante. Olvidamos lo que desayunamos, por ejemplo, porque todos los días desayunamos lo mismo. Pero si te echaste unos pulpos al mojo de ajo a las 8 de la mañana, eso no se te va nunca, por lo menos el aliento, ¿no? No te lo va a estar recordando todo el día. Entonces, bueno, cuando lo haces automáticamente, bueno, estas memorias desaparecen, ¿no? La información nueva es tan nueva que no tienes con qué conectarlo. Y entonces se te olvida, como cuando empiezas a jugar ajedrez. No sé si sabes jugar ajedrez, ¿qué pasa? Ya se me olvidó. Ya te lo enseñaron muchas veces, pero se te saturó, ¿no? Dice Adriana, es horrendo. Adriana, te entiendo también. Dice, siento que los demás saben más de mi vida que yo. Eso dice Adriana. Así estoy yo. El otro día mi primo, hija, no sé qué, no sé cuánto, le digo, es que te digo una cosa, mi primera boda, no sabes qué increíble porque rapaba. Hija, estuve en ella. No. Veniste a mi boda, agarro un álbum y veme, ahí estoy bailando con Charo y yo, ¡ih! Entonces la gente se siente mal, claro, porque cuando le dices a un primo que no te acordabas que había venido a tu boda, es como decirle, eres irrelevante en mi vida, ¿me entiendes? Claro, pero ¿Qué tal las que te platican la misma historia y dices, eso ya me lo cantó hace una semana y te vuelve a platicar todo cualquier cosa? La retaída del cuento. Exacto. Bueno, cierta información solo se recuerda cuando tenemos las claves apropiadas, ¿no? Por ejemplo, recordamos el nombre de un compañero de la primaria, lo ves y ¿cómo se llama? Solo cuando ves la fotografía de él en la primaria, cuando tienes la clave apropiada. Ay, claro que es él, sí me acuerdo. Dime el nombre de alguien rápido en friega, de alguien de la primaria. Un nombre, uno. Claudia. Mira, Claudia. Bueno, pero a ver si es cierto. Yo te voy a decir, Delgado. Yo no sé su apellido, pero siempre que me hablan de la primaria, me acuerdo de un amiguito mío que se llamaba Cuitláhuac. ¿Será por el nombre? Claro, yo me acuerdo de una miss que yo tenía que se llamaba Priscila. Priscila, claro, porque era un nombre raro. Claro, ¿no? Pero sí es el Teresa o Juana o yo qué sé, ¿no? O te acuerdas de la que te hizo la vida imposible, ¿no? Pero ese es el pecado de bloqueo temporal o del transitivo. temporal, de por qué olvidamos. Te estaba dando, pues, se nos olvida, hay muchas causas, etcétera, y las memorias cambian a través del tiempo. Constantemente lo que decimos reconstruimos y aprendemos y cambiamos los tipos de memoria. Entonces, la memoria no es para siempre, es temporal, y hay diferencias entre, por ejemplo, en un Alzheimer, que en eso hacemos en otro programa o en otros tipos, la demencia, hay otro tipo se olvidan, las huellas de memoria son tan lábiles que desaparecen inmediatamente. Pero eso es otra historia, pero mejor no hablamos de esto porque no nos va a dar tiempo de todo lo demás. Ahora vamos con el bloqueo, que tiene que ver un poco con esto. Es ¿qué tal? Esa sensación de que sabemos que sabemos, pero no nos acordamos. Le queremos contar a nuestro jefe la película que vimos ayer en la noche, no sé ¿cómo qué se llama? ¿O conoces? ¿Dónde sale este actor, hombre? Este actor güero. ¿No nos pones súper mal? Sí, no saben cómo me enchila. Lo que más me enchila. Te voy a decir qué.
¿cómo se llamaba esta canción que cantaba Me quiero matar? Porque entonces me quedo con el cuento de cómo se llamaba esta canción. Y te quedas y sale. No, y bueno, sale, hasta que la googleas o que ves, hasta que alguien te... Así que tome 6 horas. Pero ¿cómo se llamaba esta canción? Me pone muy mal. ¿O te acuerdas 3 horas después o 4 cuando ya no lo necesitabas, Claro. cuando necesitabas lucirte, o en los actores, ¿no? Por ejemplo, que tienen que decir algo muy importante en sus líneas y se bloquean. Y ese es un fenómeno que ocurre más frecuentemente con los nombres de personas que con nombres de cosas, y es universal. Es muy interesante por qué nombres y por qué no cosas. Fíjate que los nombres pues son muy arbitrarios, son claves como fonológicas, no tienen sentido, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un experimento y te digo, este es el señor guerrero, este señor pescador, etcétera, y luego eso, zapatero, y luego te hago el experimento y le digo, este señor es un guerrero, es un zapatero, es un pescador, entonces sí te acuerdas de los nombres, porque la palabra guerrero así en vacío no significa nada. Pero si yo te estoy diciendo, esta señora es conductora de radio y se llama conductora, ¿no? Te estoy dando mucha información semántica de la persona. Y entonces puedo acordarme de cuáles son a qué se dedica, a qué hora se levanta, cuáles son sus cuestiones. Entonces, el fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua está en todos los idiomas. A ver cómo se dice en inglés cuando se te olvida algo. The tip of the tongue. I have it at the tip of the tongue. Tip of my tongue. Y bueno, yo no sé coreano, pero ¿sabes cómo se dice? Exacto, y dice, lo tengo burbujeando en la punta de la lengua. Burbujeando, ¿no? Bueno, ¿y qué tal la gente que te dice, ay, hija, me acabo de encontrar con un chavo que iba contigo en primaria, no sabes qué encanto, oye, está guapísimo aparte, y te mandaba muchísimos saludos. ¿Cómo se llama? Ay, espérame. Claro. O sea, quiero jalarle los pelos a la persona. ¿Cómo que no te acuerdas? Ramiro, no, espérate, Raúl. Y aparte de este güey güerito, no hombre. Manches. Uno muy alto, de pelo café, como cejón. No, bueno. No, de veras. Entonces es un fenómeno que es como... El fenómeno es inconfundible. Es como, vas a estornudar, ¿no? Y te lo botan. Es horrible, ¿no? Y así, espérame. Ahorita me voy a acordar. Entre más te presionas, menos. ¿Por qué se nos bloquea la mente? Se nos bloquea porque las claves, en general, como si guardaras información semántica, lo que significa esa persona, está ahí. Pero si guardas claves fonológicas, Raúl, Ramiro, Rodrigo, pues eso no tiene mucha información de esa persona, ¿no? Entonces es un fenómeno que es universal, tiene que ver cómo funciona el cerebro, se acentúa enormemente con la edad pasa mucho, y eso tiene que ver con las conexiones. Por ejemplo, una palabra como escritorio, puedes tenerla codificada como mesa, o un coche como automóvil o como vehículo, pero Juan y Pedro, pues ¿cómo lo codificas? Sí, claro. Como nada. En ciertas culturas, mira, una vez fui a dar una conferencia, me encantó, porque la gente me decía, me dedica mi libro, y entonces le digo, a ver si cómo no, a Cascada, me decía. Y entonces todos venían de un pueblo cerca de México, por Puebla, en donde les digo, ¿qué nombres tan interesantes? Sí, nos ponen el nombre de las cosas que están cerca de donde nacimos. Y dice, qué bueno que no me pusieron perro, ¿no? Porque había muchos perros alrededor. Entonces, bueno, los nombres en las sociedades común y corriente no significan nada. En el Amazonas o aquí en México tiene que ver con la profesión de la persona, y entonces así no se nos olvida, ¿no? Oye, ¿y qué tal el oso que te avientas cuando dices, ay no, es que un íntimo amigo mío también trabaja en Santander? ¿Quién? Ay, espérate. ¿Quién es tu íntimo? Y entonces quedan así como que, ¿qué oso? Sí, no es tu íntimo, porque si fuera tu íntimo te acordarías, claro, ¿no? Exacto. Horrendo. Y entonces mucha gente en las demencias, la anomia es la falta de capacidad de recordar el nombre de las cosas, y el lenguaje se vuelve muy poco fluido. Pásame el de esto, el de ese, oye tú, ¿no? Sí. Eso es muy frecuente. Y entonces, ¿por qué se acentúa con la edad? Muchas veces las redes neuronales se debilitan. Entonces tú, cuando tienes una buena conexión, pues lo tratas de conectar. Si les pasa eso, muchas veces hay que tratar de descansar, pensar en un pastel de chocolate, en lugar de decir Ramiro, Rodolfo, ¿no? Etcétera. Entonces, relajarse. Mira aquí como dice mi adorada cuentaviente. Dice aquí, mira, Marta, Carla,
cuando pasa eso yo hasta me enojo y les digo, ¿para qué me dices? Mejor dime cuando sepas las cosas. Sí, claro. Si no, no me digas. No, qué horror, porque ponen en jaque a que uno. cuentan el cuento mal. Exacto. No. Ahora vamos con el plagio involuntario. Eso, ¿Qué vamos es a ver eso? el plagio involuntario. Esto te saltaste porque en mi orden ahí voy. Ok. No, yo me no, salté. sí, va el plagio, ¿no? Sí, plagio. Claro. Okay. El plagio involuntario es cuando tú haces tuya, como atribuyes a que es tuyo, alguien te contó cosas, etcétera. Totalmente. Y yo te digo estas cuestiones de memoria, de la punta de la lengua, y dices, es que yo ya leí que todos los idiomas y me plagias mis ideas. No, te voy a decir otra que pasa. Le digo a Rebeca, hija, bueno, ¿y qué tal, no? Que este cuate lo metieron a la cárcel. Ajá. No, es que entonces me volteo con el grupo y digo, no, es que me contó Rebeca que lo habían metido a la cárcel. Y se voltea a mi hermana Eugenia, no es cierto, hija, te lo conté yo. Exacto, ¿Ya sabes? exacto. Que no sabes quién te contó el cuento. Exacto. Entonces lo que pasa con el plagio involuntario es que tú tienes una atribución inadecuada de las claves, ¿no? Sí. Y te digo que les pasó al de la música, que todo el tiempo se andan demandando y dicen, no, es que me robó mi música. A lo mejor sí se la robó, pero a lo mejor huyó ciertas cosas y la juntó. Y entonces te lo apropias como tuyo y no te diste cuenta, es inconsciente, ¿no? Sí. Yo, que escribo tanto, muchas veces cuando escribes, pues tienes que tener claro que no te lo estás fusilando, ¿no? Y poner la cita del autor, y eso es muy difícil, ¿no? Y eso tiene que ver también con los fenómenos que platicábamos del déjà vu. Y el ya visto o el ya oído, que en muchos casos la gente dice, es que yo tengo estos mensajes del más allá, yo ya estuve en este lugar, y entonces esto claro, ya lo viví en otra vida. Claro. ¿No? Y entonces estoy reviviendo estas claves de otras vidas. Y muchas veces son atribuciones inadecuadas. ¿Qué es un déjà vu cuando dices, esto ya lo viví? Esto ya lo viví. Claro, exacto. que se siente espantoso además. Estás en un lugar y conectaste dos cosas diferentes y cuando llegas a ese lugar dices que ya conocías y llegas a ese lugar y decir, es que yo ya estuve aquí, pero no, estuviste en A y en B y cuando llegues al lugar compartes ciertas claves, ¿no? Por ejemplo, si te presento dos caras, te acuerdas de la cara A y de la cara B y luego llega Juana que comparte ciertas características, los ojos verdes o los ojos chiquitos que te fijaste decir, yo esta persona, claro que la conozco, o a un galán, ¿no? Ya te conocí en otra vida, por ejemplo, porque atribuyes erróneamente dos claves de dos cosas diferentes, las juntas y quedan en tu memoria, es una mala atribución de las claves, o una diferente atribución, ¿sí me explico? Yeah. Estás fatigado, estás cansado, y lo mismo pasa con lo que oyes. Entonces, por ejemplo, en el fenómeno de que si yo conozco dos nombres, aquí tenía un ejemplo, te presento al señor Wilson y al señor Albert, y entonces, en lugar de acordarte el señor Wilson y el señor Albert, te acuerdas del señor Wilbert. Sí, Juntas claro, un cachito, sí, claro. y entonces te presentan a Wilbert. Yo ya te conocía, pero claro, eres parte de mi vida y te acuerdas de Albert y de William, pero no de este, Sí, ¿no? no de Wilbert. Entonces, está buenísimo. Mucha gente piensa que estos son mensajes del más allá. Lo ya vivido, el déjà vu, muchas veces son epilepsias del lóbulo temporal, que el cerebro dispara normalmente y tienes estas sensaciones de ya lo viví yo acá, pero no tienes lugar el dónde y el cómo. Como el caso sonado de esta niñita que estuvo en psicólogos y psicólogos y psicólogos, no me preguntes en qué lugar ni en dónde fue, pero si lo googlean así va a salir esta investigación enorme, que era una chavita chiquitita de 6 años que le decía todos los días a su mamá, cuando yo era grande, mamá, yo iba a tal lado, describía perfecto los lugares existían, todos los lugares existían, las personas existían, y siempre decía, cuando yo era grande, yo iba, mira, vamos a caminar porque yo iba a la tiendita y había una tiendita, mamá, y sí, efectivamente, había una tiendita, etcétera, etcétera. Así estuvo la niñita como 6 meses en estudios, hasta que se dieron cuenta, imagínate qué chistoso, la vecina era una viejita, y en las tardes la dejaban con ella un ratito y la cuidaba la viejita, y le contaba a la viejita todas sus historias de chiquita. Y la niña las tomó como suyas. Claro. Pero caso para la araña así de, ¿cómo que cuando yo era grande?
Claro, ¿no? porque, y si era cierto, porque cuando era grande, pues fue la viejita la que le contó ¿no? ¿Esa es memoria qué? Bueno, esa es una memoria que atribuiste a ti misma, pero fue tan intensa. Plagio. Bueno, es un plagio, es una mala atribución. Años, no exacto. No, bueno, pero no lo haces, pero así nos pasa, cotidianamente. Dices, oyes algo divertidísimo, algo, y lo tomas como tuyo, y bueno, puede llegar a diferentes... ¿Cuántas veces una gran noticia la quieres hacer tuya y propia? Que yo te conté algo así cañón, y tú vas y lo platicas y dices, no, espérense, que hace 2 meses pasó y te avientas una historia real, pero tú ya plagiaste lo que yo te conté. Sí, claro. Bueno, yo no hago eso. Bueno, es un ejemplo. Es una atribución errónea en donde combina sensaciones de familiaridad junto con la ausencia del recuerdo de evocación específica, ¿me entiendes? Esto es familiar, lo conozco, por lo tanto me pasó a mí, y lo atribuyes erróneamente, a lo visto, al oído, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy interesante. Vamos a hablar un poco de la sugestionabilidad, que tiene que ver con lo que hicimos con la prueba, porque con la prueba de la dormida. Dormir. Porque es muy interesante, por ejemplo, cómo, y pasa mucho en las leyes, cómo puedes sugestionar con comentarios y con sesgos. Por ejemplo, yo te pongo como testigo y te digo, oiga señor, hubo este choque, este accidente automovilístico, y te pregunto, ¿qué tan rápido iban los coches cuando, y cambio la palabra, cuando, por ejemplo, se aplastaron? ¿No? Te digo así. Entonces la gente me dice, pues como a 90 kilómetros por hora. Pero ahora te digo, oiga, ¿qué tan rápido eran los coches cuando se golpearon? ¿No? O cuando se estamparon. Entonces se estamparon, pues como a 85 kilómetros por hora. Y esto es verídico, o sea, cambias de acuerdo a cómo te hacen la pregunta. Si te digo, ¿qué tan rápido iban los coches cuando se golpearon? ¿No? Entonces ya dices, pues como 80. Ya no dices, aplastaron, era 90. Dicen, oye, sí, ¿a qué velocidad iba el coche cuando tiró el muro de contención del periférico? A 120. Dices, a 120. Y cuando lo tocó, cuando tocó, 40. A 40. Entonces, esta es sugestionabilidad. ¿Cómo cuestionas a los testigos, por ejemplo? Y eso pasa. Luego, otro estudio que hicieron muy interesante. Hubo un accidente en Ámsterdam en donde un avión se estampó con un edificio y hubo 40 muertos, hubo fuego y causó mucho problemas ahí en Ámsterdam y mucho susto. Y entonces luego le preguntaron a los estudiantes universitarios, oye, ¿estuviste presente cuando salió en la televisión cómo se filmó que cuando chocó el edificio, cómo salieron las llamas? Y el 90% de los estudiantes dijo, claro que vi esas imágenes en la televisión, y bueno, nunca habían filmado eso. Nunca lo firmaron. Eso quiere decir que como lo leíste tanto y lo viviste, o sea, la prensa y la tele, etcétera, te lo dijo, hubo esta sugestionabilidad y dices, claro que lo vi. Entonces pasa mucho también en las cuestiones legales, estuviste presente, viste al acusado, y si hubo mucha información, pues ahorita que vienen los juicios orales y lo que pasa en Estados Unidos, ¿qué tanto sesgo puede haber cuando juzgas a alguien? Por esta qué miedo, con todo esto que nos estás contando, que apenas lo estamos tocando por encimita, ¿qué tanto somos nosotros y qué tanto es nuestra mente, hija? Claro, bueno, en por tu eso, vida diaria, por eso reconstruimos. Hay otra prueba, deja decirte, antes de que nos mandes a corte. Hay la prueba de la fama instantánea. Los puedo hacer famosos. Entonces, te pongo unas fotografías en donde está Marta de baile, Rebeca, todos estos famosos, y pongo a Lola Pérez en esta lista, y luego te pongo caras de no famosos, ¿no? Y luego te voy a decir, reconoce ahora de estas fotos, te digo los nombres, quién es famoso y quién no es famoso. Y entonces, como Lola Pérez estuvo en la lista de Marta, de Rebeca, de Faret Williams y de todos estos, dices, esta es famosísima. No me acuerdo cómo se llama, pero es famosísima. Entonces hay este sesgo en donde yo puedo crear una fama instantánea o con nombres o con fotografía si te pongo en un contexto de fama y no en un contexto de no fama. Claro. Que está interesante, bueno, ¿no? ¿y cuál es la solución para no tener estos pecados de la memoria? No hay, es que lo conozcas, que estés consciente
que retener esta enorme cantidad de información, decías, ay, yo quiero una memoria fantástica, sería gravísimo porque saturas la memoria y no eres eficiente. Y lo que tienes que recordar es que estos errores son fantásticos, ¿no? Y que si sucede no te angusties, no te vayas a hacer sudoku, hija, ¿o qué? Sudoku. Esas cosas no sirven de nada. Nada más es que estés consciente que pueden ocurrir. Puedes estar... Hay ciertas recetas que te puedo dar en otro programa, por ejemplo, para la distracción, cómo no tener la distracción, cómo tener todas estas cosas para que tus huellas de memoria sean más fuertes, más duraderas. Hay estas técnicas. Vamos a hacer ese. ¿Cómo mejorar tu memoria? Exacto, y cómo está organizada la memoria en el cerebro, que eso ya no nos dio tiempo ahora, pero es fantástico, ¿no? Oye, y espérate, antes de que mandes a corte, déjame poner un ejemplo ahorita que dijiste esta parte de que pones a varios famosos. Yo te firmo lo que quieras, que si nosotros ponemos a cómplices nuestras, no sé, 20 chavas, y les vamos a decir a estas 20 chavas, tráete a cualquier ñenguito, y salen corriendo y pídenle un autógrafo. Y te apuesto que los de alrededor van y le piden el autógrafo. Exacto. ¿Quién es? Es famosísimo. No importa quién es, pero vas a tener el garabato. Exactamente. Voy a hacer ese experimento, fíjate. Y nos faltó, no sé si ya nos vamos, pero nos faltó una que es muy importante, la permanencia de la memoria. Rapidísimo. Hay memorias que quieres olvidar. Y no puedes. Y la tonadita, ¿qué tal? La tonadita de una canción, que se te pega y no las puedes olvidar. Esas memorias tienen que ver con cuestiones emocionales. Muchas veces te hacen la vida imposible. Te estás acordando del fenómeno y lo repites y lo repites y lo repites. Y tiene que ver con las memorias emocionales que te afectaron en cierta forma y que cuando hablemos de las moléculas de la memoria, pues vamos a ver que generas muchos neurotransmisores y haces que se generen sinapsis que es difícil olvidarlas y te hacen la vida imposible. Entonces la permanencia es lo opuesto a todos los otros fenómenos, estas memorias que quedan para siempre y que te persiguen. Pero esas memorias que quedan para siempre normalmente tuvieron una gran carga emocional que básicamente es como peinarte y echarte spray. Todos los días. Fijas la memoria con la emoción. También. Y tiene que ver con otra cosa que en otro programa te voy a hablar, que es un estudio que hicieron las memorias que pegan. Y esto es de mercadotecnia. A lo mejor para tu revista MOA, que estudiaste mucho el nombre, esos etiquetas, estas memorias que quedan en el sí, la recordación de una marca. De una marca. Y te voy a dar los experimentos que tienen que ver qué recuerdas y qué no, y qué características tiene que tener esa marca para que no se te olvide. Ahí está. Y vamos a hacer ese programa. Órale. ¿Por qué no se nos olvidan cosas que quisiéramos olvidar? Como decía mi mamá, todo lo que di por verte, daría por no haberte visto. Mira, qué bonito, buena doña Silvia. Ay, gracias, qué bueno Peggy. que se lo atrubiste a tu mamá y no a ti. Mira, no hice plagio. Peggy Ostrowski es @Peggy Ostrowski en Twitter, si alguien la quiere consultar, es nuestra neuropsicóloga de cabecera. Gracias, Peggy. Y la pueden leer este mes de abril con ¿Qué tan malo eres? Y qué pasa en nuestro cerebro cuando nos da mucho miedo a algo. El proceso. Exacto. Neurofisiológico, psicológico. Gracias, Peggy. Hacemos una pausa, regresando vamos a hablar justamente de miedos. ¿Qué es normal en un niño? ¿Y qué no es normal? Y más adelante William Gaber va a venir a decirnos 10 formas de responder a la pregunta horrenda que te hacen cuando estás buscando chamba de háblame de ti. Todo eso al regresar en W Radio.